disfrutando de la vida en sus mansiones. Así es, mi querido Toño. Déjame saludar a otro amigo, a un periodista de a pie. Y sobre todo hoy, me da gusto saludarlo porque nos va a ayudar a analizar algo de lo que sabe porque conoce el monstruo desde sus entrañas. Él que fue perseguido, él que vivió y sufrió la mano dura de Felipe Calderón, de Genaro García Luna, y terminó con el contubernio, con la complicidad del Poder Judicial en esos años, tras las rejas, terminó en una cárcel de máxima seguridad, y me refiero a Jesús Lemos, autor de El Licenciado, y obviamente amigo de esta familia, miembro de esta familia Sin Censura. Querido Jesús, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Saludos, buenos días, buenas tardes ya, mi querido Vicente, siempre con el placer, con el gusto de saludarte a ti, a Ceci, a Toño, a todo el equipo de Sin Censura, a toda la gente que nos escucha. Muy contento, todo bien, bendito Dios, mi querido Vicente, estoy a tus órdenes. Oye, Jesús, hablemos. ¿Tiene o no razón el presidente Andrés Manuel López Obrador en exigir una investigación dentro del Poder Judicial con motivo de los amparos contra la reforma o la contrarreforma energética, la reforma eléctrica impulsada por el presidente? Y te lo pregunto porque muchos de a pie consideramos que hace falta, pues, honestidad en ese Poder Judicial. Lo hemos señalado una y otra vez, necesitamos un saneamiento, una limpieza en el Poder Judicial. ¿Qué piensas tú de esto? Sí, mi querido Vicente, bueno, el presidente López Obrador puso el dedo en la llaga al hablar justamente de que la democracia a la que aspiramos los mexicanos no puede estar completa sin revisar y reestructurar a fondo el sistema judicial. Para nadie, mi querido Vicente, es un secreto que la corrupción se ha anidado dentro del Poder Judicial y hasta hoy nadie había hecho nada para que esto continúe. La decisión del presidente López Obrador de pedir una investigación contra el juez que otorgó amparos a empresas transnacionales que se dijeron afectadas por la contrarreforma energética ha abierto la caja de Pandora. Unos se desgarran las vestiduras argumentando que es un atentado contra la división de poderes, pero otros alzamos las manos al cielo porque por fin hay una decisión oficial que reconoce el Poder Judicial está infestado de corrupción. Los casos de jueces corruptos se cuentan por cientos, mi querido Vicente. Según reconoce la propia Fiscalía General de la República, al día de hoy, justamente al día de hoy, existen averiguaciones previas y carpetas de investigación abiertas contra al menos 242 juzgadores, tanto federales como del fuero común, que incurrieron 126 de ellos en delitos contra la administración de justicia, 73 cayeron en el ejercicio abusivo de funciones y otros 43 hicieron uso indebido del servicio público. De todos esos jueces que tienen abiertas carpetas de investigación o averiguaciones previas penales, en los últimos 2 años, solo 32 de ellos han sido cesados de sus funciones por decisión de la Judicatura Federal o de las judicaturas locales, pero hasta hoy ninguno ha sido llevado a prisión, pese a que existen evidencias de que su ilegal e inmoral comportamiento profesional fue en función de lograr beneficios económicos personales. Así como se escucha, mi querido Vicente, cientos de jueces han hecho de su labor de impartición de justicia una verdadera mina de oro por vender sus servicios como juzgadores al mejor postor, a todo aquel que pueda pagar para hacer que la aplicación torcida de la ley se haga de su lado. Actualmente hay por lo menos 540 casos documentados en donde los jueces actuaron fuera de la ley para favorecer con sus decisiones a aquellos que pudieron pagarles sus servicios. La mayoría de los casos tienen que ver con la materia penal, en donde es innegable otro fenómeno aquí nada extraño y muy concurrente, que es la infiltración del narcotráfico en los sistemas de procuración de justicia. Nadie lo ha reconocido oficialmente, pero en el mundo criminal se sabe de la existencia de un grupo de narcojueces, los que están al servicio de los principales cárteles de las drogas, que con sus decisiones han favorecido a la liberación de miembros distinguidos de diversas agrupaciones criminales. Entre los casos que hay que recordar, destacan el del magistrado Isidro Abelar Gutiérrez,
quien fue suspendido de sus funciones y sus cuentas bancarias fueron congeladas por estar relacionado con sentencias que favorecieron a miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. Otro caso es el del juez Francisco Martín Hernández Zaragoza, del Juzgado Sexto del Distrito en materia penal en el estado de Jalisco, el que fue sujeto de las investigaciones y sancionado por actos de corrupción y lavado de dinero en acciones ligadas al cártel Jalisco Nueva Generación. En la lista de los jueces corruptos también están Jorge Alfonso Álvarez Escoto, Rubén Pedrero Rodríguez, los que fueron sancionados y suspendidos de sus cargos por favorecer a cambio de dinero a miembros del cártel Jalisco Nueva Generación y del cártel de Sinaloa, los que cobraban por sus sentencias amañadas hasta $1 millón. Otro caso que se debe destacar es el del juez cuarto de distrito en La Laguna, en Torreón, Coahuila, Luis Armando Jerezano Treviño, el que se le destituyó y vinculó a proceso por estar vinculado con lavado de dinero al favorecer sentencias que le ayudaron a Juan José Rocas Cardona, conocido como el tal de los casinos, a continuar con sus negocios. A esto se suma el caso del juez Francisco Ramos Silva, del Juzgado Sexto de Distrito, en materia de procesos penales federales en el Estado de México, quien fue suspendido por acoso sexual y también se le comprobaron actos ilegales para dejar fuera del caso del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo a otros actores del magnicidio, en donde solo se terminó por imputar a Humberto Rodríguez Bañuelos La Rana. Al juez José Neals André Nalda, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California, se le destituyó luego que se comprobó relación con miembros del cártel de los hermanos Arellano Félix, a los que beneficiaba con amparos diversos para evitar que los líderes de esa organización permanecieran en prisión. Destaca, por supuesto, el caso de Jesús Guadalupe Luna Altamirano, te habrás de recordar, el que fue destituido luego del señalamiento de enriquecimiento ilícito que surgió tras haber otorgado un amparo que permitió la libertad a uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera. Al juez Álvaro Tobilla León, ex juez noveno de distrito en materia administrativa, se le suspendió por haberse enriquecido ilícitamente, luego de haber favorecido con sus sentencias a diversas empresas transnacionales que reclamaron afectaciones del gobierno federal en por lo menos 27 contratos de adjudicación de obras. El magistrado Margarito Medina Villafaña y el juez segundo de distrito en el estado de Baja California, Daniel José González Vargas, fueron suspendidos por enriquecimiento ilícito al comprobarse que tuvieron un movimiento bancario en sus cuentas personales por más de 432 millones de pesos, los que fueron producto de la venta de sentencias a modo. Y la lista es larga y podríamos seguir aquí pasarnos toda la tarde, mi querido Vicente, pero con esto queda en evidencia de que el nivel de corrupción que prevalece dentro del sistema judicial no es una mera suposición. Al día de hoy hay por lo menos otros 154 casos en donde la sospecha de torcimiento de la ley va aparejada de la mano del enriquecimiento ilícito que manifiestan algunos igual número de juzgadores. La mayoría de los casos de jueces que se han enriquecido brutalmente a través del servicio de la Administración de Justicia se ubican en Tamaulipas, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Baja California y Sinaloa, donde justamente la expansión de los grupos del crimen organizado ha sido tal que hasta ha cooptado al sistema de procuración de justicia y al Poder Judicial. Por esa razón, la iniciativa de una reforma al Poder Judicial, pero sobre todo la posibilidad de revisar la actuación y la conducta profesional de los impartidores de justicia planteada por el presidente López Obrador, sin duda atiende a uno de los principales reclamos de la sociedad, que clamamos, digo ya, que se meta en cintura a los jueces que han medrado con sus cargos y que han hecho del sistema judicial pues, su propio imperio y su propio gobierno, donde prácticamente son intocables, mi querido Vicente. Hasta aquí mi reporte. Oye, Jesús, muchos pegan de gritos porque el presidente opina, pide con la independencia una investigación en el Poder Judicial sobre un juez, pues, y yo decía en redes sociales que no pueden darse golpes de pecho, no le podemos creer al Poder Judicial, no tiene autoridad moral cuando tenemos casos como el de Israel Vallarta, sin ser declarado ni culpable ni inocente por 15 años en la cárcel, pero qué bueno que tú, que has sido víctima de esa asociación delictuosa, porque no es otra cosa, esa complicidad del Poder Judicial con los que antes ostentaban el poder, pueda expresarse abiertamente. Si no hubiera habido
complicidad, si no hubiera habido corrupción, no había forma que tú terminaras en la cárcel para acabar pronto, Jesús. Es correcto, mi querido Vicente, yo te lo puedo decir desde mi plano personal, que bueno, no lo quise tocar porque no lo consideré correcto, pero desde mi plano personal, un juez hijo de su chingada madre que está en Guanajuato, que todavía sigue siendo magistrado, resultó que para él fui culpable solamente porque fue un encargo presidencial el que me encarcelara y que me denigrara de esa forma, pues moral, social y hasta físicamente, ¿no? Entonces, el caso de la existencia de jueces, como el que hoy tiene en prisión, al que ya mencionabas, a Israel Vallarta, podemos hablar, mi querido Vicente, de por lo menos 300 casos que yo te puedo documentar con pelos y señas en la mano, ¿sí? De los que tienen encerrados hoy a personas de manera inocente, de manera injustificada, y que solo es por atender intereses, sean políticos y económicos, pero de que existe una red de corrupción dentro del sistema judicial, dentro de los jueces, sobre todo los jueces federales, eso es innegable, y por eso hoy pegan gritos, pues porque el presidente de la República pues quiere ahondar en eso, y esto sin duda, mi querido Vicente, nos va a tener que llevar a una profunda reforma judicial donde tengamos que ver la posibilidad de quitar esas alimañas que están ahí incrustadas en el sistema, que están medrando con la Procuración de Justicia y que no dejan avanzar a este país, porque este país, aun cuando es un país de leyes, son estos cabrones, los jueces del Poder Judicial, no digo todos, habrá sus honrosas excepciones, pero la mayoría de los que yo conozco son una vasca, son una verdadera mierda, mi querido Vicente, y allí están, y te digo, y nadie los puede tocar a los hijos de la chingada, y no me refiero físicamente, simplemente nadie los puede señalar, nadie les puede decir nada, porque siguen actuando como jueces sin rostro y sin nombre, porque prácticamente no se conoce cómo son sus funciones, no se conoce, vamos, la transparencia no les ha llegado pues a estos viven en la Edad Media todavía, ¿sí? Cuando por mandato divino ellos aplicaban la justicia, y así es, hoy se sienten iluminados esta bola de corruptos y de bandidos, solapados también por muchos magistrados, por supuesto, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también de la Judicatura, del Poder de la Judicatura Federal. Entonces, todos ellos, mi querido Vicente, han hecho que lleguemos a este estado de cosas donde hoy tenemos 273,000 presos, pero de esos 273,000 pesos que tenemos en todas las cárceles, déjame decirte que casi el 67% no tiene todavía una sentencia, y de ese 67%, más de la mitad ya llevan presos más de 5 a 10 años sin recibir una sentencia, y todo por la omisión en la aplicación de la justicia de estos juzgadores, que te digo, insisto, a costa de beneficios personales, o a costa de beneficios o de intereses de grupo, pues ahí tienen encerradas a las personas, a la gente, y no les aplican la ley en la forma de vida, y cuando la aplican, como es en mi caso, pues sacan cosas fumadas así como muy fumadas, como muy voladas de la cabeza, para poder fincar responsabilidades sin ser ciertas. Te digo, en mi caso, un juez corrupto del estado de Guanajuato, Roberto, hoy te voy a acordar del nombre, un juez corrupto del estado de Guanajuato consideró, solo porque se lo instruyó de esa forma Genaro García Luna, que yo era responsable de delitos de narcotráfico y que era jefe de la familia michoacana y que estaba coludido con la delincuencia, y que mi participación dentro de la delincuencia organizada era importante, y por eso me dieron 20 años de prisión gratuitamente, de los que pagué gratis, sin tener nada que deber, 3 años y 5 días. Obviamente después, por una magistrada que vio bien las cosas, pues ya me dejó en libertad, porque no había un solo elemento de prueba que señalara las imputaciones, pero para esto es que un juez se prestó a esas cochinadas, me jodió la vida de mi familia, y por supuesto me desacreditó socialmente en mi círculo social que mantenía en aquel entonces. Pero eso es a lo que quiero llegar. Este caso mío, mi querido Vicente, se replica en cientos y cientos de veces en todo el país, donde te digo, habría que hacer, y ese es un trabajo que me estoy dando a la tarea de investigar a fondo cuál es la relación del Poder Judicial justamente con el
crimen organizado con la delincuencia organizada, porque resulta que personas inocentes que permanecen, insisto ahí, como dices tú, como Israel Vallarta, que llevan años a la espera de una sentencia de que se les reconozca su inocencia, pero hay otros criminales verdaderamente delincuentes ligados a asesinatos, homicidios, desapariciones, narcotráfico y toda esa pléyade de medallitas, pues que ni siquiera tocan la cárcel porque con un amparo quedan libres inmediatamente. Entonces, creo que este tema de revisar a fondo la actuación de los jueces es urgente y va a tener que ser una de las cosas más importantes, sin duda alguna, del presidente López Obrador en esta administración, mi querido Vicente. Voy a cerrar el segmento como lo inicié, con la pregunta. ¿Tiene o no razón el presidente Andrés Manuel López Obrador en exigir una investigación dentro del Poder Judicial con motivo de los amparos, suspensiones contra la contrarreforma energética, después de lo que nos ha expuesto Jesús Lemus? Sí. Por supuesto que tiene toda la razón el presidente de la República, porque esto es algo que te digo, algunos comunicadores, algunos periodistas ya habíamos estado manifestando en forma insistente, exponiéndose caso tras caso tras caso de corrupción. Nadie hacía nada, todo se les resbalaba a estos señores del Poder Judicial, y creo que en este momento el presidente de la República, bien montado en sus razones sociales y jurídicas, por supuesto, muy apegadas a derecho, está exigiendo que se revise a fondo la actuación de estos, y tiene, por supuesto, mucha razón el presidente de la República en reclamar una averiguación, no nada más contra ese juez Juan Pablo Gómez Fierro, el que está beneficiando a algunas empresas eléctricas con los amparos otorgados, que los ha hecho extensivos a todos a todas las empresas que se digan supuestamente afectadas, sino que la investigación debe de ir más a fondo, debe de buscar, insisto yo, tiene mucha razón el presidente en solicitar esa investigación, y tiene mucha razón en plantear la posibilidad de una reforma judicial para quitarnos esas lacras, así como ya comenzamos a quitarnos, como por ejemplo los Romero de Champs y todos esta bola de bandidos, que también así salgan los jueces que, insisto, mi querido Vicente, no sabemos cómo chingados llegaron muchos de esos juzgadores a esos cargos. ¿Por qué? Porque son una cofradía secreta, son una organización, son una mafia criminal que entre ellos se escogen y hasta por nepotismo se van ascendiendo en los cargos, se van haciendo parte de esa agrupación criminal, y ellos se van haciendo pues uno solo a modo. Mira, te pongo un caso muy concreto que está ahorita muy de moda, el caso de un magistrado de la Ciudad de México que por sus relaciones no ha podido ser llevado ante la justicia, pues justamente y precisamente por los delitos de abuso sexual contra sus propias dos hijas. Estoy hablando de Manuel Cavazos López, este magistrado de la Ciudad de México, por esa red de corrupción que está dentro del sistema judicial, pues simplemente la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México ha declarado la no acción penal contra él, porque no consideró válidos todos los argumentos presentados, todas las pruebas periciales presentadas por la mamá de las niñas afectadas que fueron abusadas sexualmente, y finalmente, así, de la noche a la mañana, con el poder absoluto que tienen estos cabrones, como si fueran dioses, pues no los puede tocar la justicia a ellos, y por eso hacen tanta chingadera. Entonces, casos como como el de Manuel Horacio Cavazos López, que te digo, está acusado de ser agresor sexual de sus dos hijas de 6 y de 7 años, y no ha podido ser llevado ante la justicia por esa red de corrupción precisamente, y ese caso se replica en múltiples ocasiones en todo el país, en delitos por acoso sexual, por violencia laboral, por violencia doméstica, pues por supuesto en lo que son las relaciones con el narcotráfico. Por eso, después de tu pregunta, mi querido Vicente, creo que el presidente de la República tiene toda la razón, legal y moral, por supuesto, para pedir que se lleve a cabo esta investigación que mucho bien le haría al país. Querido Jesús Lemus, como siempre es un honor que seas parte de esta familia sin censura. ¿Por qué no nos despedimos? Además de pedirle a la gente que apoye comprando, consiguiendo, leyendo El Licenciado, tu más reciente libro, pues que te apoye, que te respalde, que te comparta, que te lea a través de las redes sociales para que se hagan más chonchas tus cuentas. Gracias, sí, gracias mi querido Vicente, y por supuesto agradecerte de manera
pública la posibilidad de darme este cobijo, este apoyo, este amparo dentro de este programa de Sin Censura, donde hacemos periodismo libre como el viento. Gracias por permitirme ser parte de esta familia, de poder participar cada jueves con estos temas. Por supuesto que esto me ha fortalecido mucho y le agradezco mucho también a la gente. Si pueden, el licenciado todavía está en todas las librerías del país, se puede conseguir ese libro más reciente que acabo de publicar. Espero en breve también dar otro nuevo título, pero bueno, de eso ya hablaremos. Y me encuentran en redes sociales, como en Facebook como Jesús Lemus Barajas y en Twitter como @Lemus Barajas. Ahí me encuentran, ahí me siguen, ahí los sigo, ahí estamos en contacto, ahí subo lo que publico de manera frecuente. Soy colaborador continuo de los periódicos Ángel Metropolitano de la Ciudad de México y de Los Ángeles Times, donde también colaboro con publicaciones, y ahí subo también todas mis participaciones periodísticas que tengo en espacios también libres como el viento, como mi querido Vicente, y agradecerte, insisto, una vez más por esta posibilidad de ser parte de la familia de Sin Censura. Un abrazote, querido Jesús. Al rato me comunico contigo para contarte de un proyecto que creo que te va a encantar también. Un abrazo por lo pronto. Seguro, gracias, estoy pendiente. Abrazo. Gracias, es Jesús Lemus, periodista de a pie, autor del Licenciado, hablando con nosotros sin